Hola, buenas tardes. Un gusto encontrarlos por streaming y acá los que están presentes. Agradecerles la concurrencia y agradecerles a Carlos Benavente Pinto como organizador, el que nos haya invitado al equipo de trabajo de San Xavier de Río Cuarto de Córdoba. Mi nombre es Manuel Villaprino. Yo lo que voy a hacer es presentar este encuentro, esta charla, y luego las diferentes y el diferente profesional van a exponer con respecto a la temática de hoy que hemos propuesto en relación o en torno a los trastornos de conducta alimentaria, si es posible precisión diagnóstica respecto a este tipo de cuadro. ¿Por qué hemos elegido hablar de esto en unas jornadas donde se hace mención a lo que es la precisión diagnóstica? Bueno, todos sabemos, como va a decir más adelante Silvana, que la precisión diagnóstica en psiquiatría es difícil mientras no tengamos marcadores biológicos. En los trastornos alimentarios, algún marcador biológico, que van a hablar mis colegas, existen, pero no existe desde el punto de vista del diagnóstico definitivo otra cosa que no sea la herramienta clínica. Y la clínica de los trastornos de conducta alimentaria ha estado contaminada a lo largo de las décadas por diferentes miradas que direccionaron el cuadro hacia una perspectiva básicamente categorial, que en algún aspecto ha llevado a que el diagnóstico mayor presente de trastornos alimentarios sean los trastornos alimentarios no especificados, que funciona como una especie de bolsa de gato donde incluimos todo lo que no sabemos llamar de otra manera. Eso tiene mucha importancia, no solamente del diagnóstico, sino desde el tratamiento, porque si no sabemos lo que estamos diagnosticando, difícilmente lo vamos a poder abordar de manera precisa y de manera definida. A lo largo del encuentro van a ir disertando la doctora Silvana Setti en primera instancia, segundo no me acuerdo quién iba, pero lo importante es que van a ser 4. Luego el licenciado Francisco Surín, después ¿quién va? La licenciada Macarena Vázquez y después la licenciada Sol González. La doctora Setti es psiquiatra, el licenciado Surín es psicólogo, la licenciada Vázquez es nutricionista y la licenciada González es psicóloga. Te va a hablar Silvana, es el equipo de trabajo diario nuestro en relación a los pacientes o las pacientes con trastornos alimentarios. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya nos presentó Manuel. Nosotros estamos acá representando a San Xavier, que es un centro que tenemos en Río Cuarto, Córdoba, un centro interdisciplinario en donde trabajamos el diagnóstico, el tratamiento y la capacitación en salud mental. Y tenemos un programa que es el programa de diagnóstico y asistencia de los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, en representación de esto estamos hoy acá. Bueno, nosotros somos, ahí van a ver, bueno, una foto nuestra. La única que no está presente es la doctora De Giovanni, que es médica clínica. Trabajamos en equipo, en interdisciplina, porque el abordaje de la patología alimentaria, como sabemos y como vamos a exponer, es una patología sumamente compleja y que requiere para su intervención adecuada el tratamiento interdisciplinario. Por eso lo hacemos de esta manera, consideramos que no hay forma de abordar los trastornos de conducta alimentaria cada uno solo, por separado en su consultorio. Y este es el título de nuestra disertación, que empezamos con una pregunta: si la precisión diagnóstica en los trastornos de conducta alimentaria resulta alcanzable. Esa es nuestra pregunta. Vamos a hablar de dimensiones, categorías, comorbilidades y tratamientos interdisciplinarios. Y bueno, y un poco para comenzar, queríamos un poco hablar de por qué precisión. Podemos hablar de precisión. ¿Qué sería hablar de precisión? Precisión sería como la fidelidad de un dato, tener un dato con
o una medida con la menor cantidad de errores, lo más preciso justamente. La precisión es lograr que uno, por más que haga muchas medidas, esas medidas sean lo menos dispersas posibles. Mientras menos dispersas son, más precisos. Ahora, en términos diagnósticos, ¿qué sería la precisión diagnóstica? Sería una habilidad, si se quiere, para clasificar a los sujetos que vemos en subgrupos clínicamente relevantes. Ahora, acá el problema es que tenemos varios factores que influyen en esta precisión diagnóstica. Está el diagnosticador, el que observa, el que ve, los datos que presenta el paciente, la naturaleza de lo que estamos diagnosticando y el contexto. Y entonces decimos en psiquiatría, ¿cómo alcanzamos la precisión diagnóstica con tantas variables? Y bueno, y todos sabemos que lo más importante que nosotros tenemos es nuestro ojo clínico. Pero nuestro ojo clínico nos pone en la primera señal de alarma en términos de precisión diagnóstica, justamente porque aparece lo subjetivo en la psiquiatría, y la subjetividad del diagnóstico es lo habitual en la práctica clínica cotidiana de nuestra especialidad. Mientras más profesionales son los que tratan, más subjetividad encontramos. Y entonces encontramos este dicho que se da precisamente mucho en la psiquiatría: cada maestro con su librito, y mientras más doctrinas hay, mientras más ojos que observan, más cantidad más complejo se vuelve a hacer un diagnóstico y ser preciso justamente en esto. No tenemos marcadores biológicos y esto nos complica aún más la situación. Y el diagnóstico en psiquiatría es tan subjetivo, como decimos siempre, que justamente una de las determinantes del diagnóstico es el seguimiento del paciente. Entonces, si pensamos en que el diagnóstico de un paciente va a ir modificándose a lo largo del tiempo según la evolución, justamente más impreciso se hace pensar en hacer un diagnóstico de manera transversal. Entonces, se genera un escenario muy complejo, y acá mencionamos a grandes rasgos qué factores son los que influyen en hacer que este diagnóstico sea preciso. Y lo traemos todo esto a colación justamente porque los trastornos de conducta alimentaria son como un ejemplo muy claro y muy fiel de esto que estamos hablando. No contamos con marcadores biológicos, aparece la genética compartida entre múltiples enfermedades, los factores epigenéticos que distorsionan las diferentes doctrinas, los conflictos nosológicos, intereses, y nos van complicando cada vez más el escenario. Entonces, un poco las preguntas que nosotros venimos a hacer es esto, ¿no? Si desde un punto de vista nosológico y en función de lo que conocemos hoy de los trastornos alimentarios, la pregunta es: ¿podemos considerar a los trastornos alimentarios como enfermedades con identidad propia? Y si fuera así, los criterios clínicos que definen a los trastornos alimentarios pueden ser observables clínicamente en los distintos pacientes que nosotros vemos. Bueno, esa es nuestra pregunta. Y si nos ponemos a ver en los sistemas con los que contamos, clasificatorios, todos sabemos que nos basamos en el DSM, y los sistemas clasificatorios que tenemos están lejos de alcanzar la validación de las patologías que nos están definiendo justamente, y todos los que hacemos clínica, y más con este tipo de patologías, vemos a diario que nos quedan chicos los diagnósticos del DSM. Lo que vemos no lo podemos muchas veces categorizar. Acá un poco les ponía yo los estudios epidemiológicos y clínicos desarrollados desde el DSM y desde la CIE-10 han mostrado índices extremadamente altos de comorbilidad, y esto es otra de las cosas que nos hace preguntarnos y nos llama la atención, la alta comorbilidad de todo este tipo de patologías que encontramos, que nos complejizan aún más el diagnóstico. Más comorbilidad, más heterogéneo es el diagnóstico, más inestable, y por supuesto los tratamientos van a ser más inespecíficos y más indefinidos. Esto simplemente para mostrarles, hablando de TCA, la diferencia según el DSM-4 y el DSM-5
contábamos con solamente 3 clasificaciones, 3 cuadros en el DSM-4, la anorexia, la bulimia y los TANE, los trastornos no especificados. Hoy el DSM-5 ha incorporado otros trastornos, como por ejemplo el trastorno por atracón, como la pica, el trastorno por rumiación. Y esto también nos hace pensar por qué más cantidad de categorías, más diagnósticos en este mismo tipo de trastornos. Y eso nos hace seguir preguntándonos lo mismo. Entonces, los diagnósticos son altamente dependientes del sistema nosológico que utilicemos. Y esto es algo que hablábamos justamente los otros días, y hay estudios que muestran cómo la clasificación modifica la proporción de pacientes de determinados cuadros. Sin ir más lejos, tenemos los cambios en la clasificación de la hipomanía recientes en el DSM-5, en donde cambian la cantidad de días que se necesitan en un episodio hipomaníaco, y eso nos cambia absolutamente la cantidad de pacientes bipolares que tenemos. Entonces, es muy importante. Y este es el eje de nuestro debate, digamos. ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Desde manera categorial o desde manera dimensional? ¿Y qué sería un diagnóstico categorial? Bueno, el diagnóstico categorial es el sistema más médico que establece que un trastorno esté presente o no, o sea, es binario. ¿Está o no está? Uno es HIV positivo o negativo, ¿lo tiene o no lo tiene? El sistema dimensional es cuando uno empieza a hablar de un continuo, aparece la palabra espectro, e implica fenómenos que se van distribuyendo de manera continua con grados mayores o menores, por ejemplo, de funcionalidad o de disfuncionalidad. Entonces, el conocimiento categorial, volvemos a decir, es un conocimiento de todo o nada, es un fenómeno cuantitativo. Son cuadros que están nítidamente diferenciados y uno puede decir si el paciente está dentro o afuera de eso. Lo que sabemos todos que no es tan sencillo. Y el cambio, el conocimiento dimensional, hablamos de una continuidad y nos permite hacer una evolución en el tiempo. Entonces, esto es lo que nos sigue confundiendo en el día a día. Los desórdenes alimentarios se han clasificado de distintas maneras, como enfermedades, como trastorno, como síndrome. Y obviamente nos tenemos que basar para responder en esto en medicina de evidencia, en tecnología y en más conocimiento. Vamos a mencionar algunas características de los trastornos de conducta alimentaria. Las características generales, no nos vamos a detener en características de criterios diagnósticos. Todos sabemos los criterios diagnósticos y no los podemos encontrar básicamente en cualquier libro. Pero básicamente las patologías, los trastornos de conducta alimentaria son cuadros que comienzan de manera insidiosa. Generalmente la mayoría se ve en su comienzo en la adolescencia. Algo muy importante, vemos mucha fluctuación entre los diferentes cuadros. Las mismas pacientes que presentan criterios diagnósticos para una de las patologías en una época y para otras en otra, después o juntas, tienden a ser crónicas, por supuesto, repetimos, son de difícil abordaje y es indispensable el tratamiento interdisciplinario. Hay un tremendo enmascaramiento del trastorno. El 50% de los casos nos conducen a errores diagnósticos. ¿Por qué? Encontramos una altísima comorbilidad. Están muy asociados los trastornos de conducta alimentaria a otras patologías médicas, psiquiátricas. Tienen un impacto sanitario muy alto y las mismas consecuencias fisiológicas de la enfermedad van perpetuando la misma. Las manifestaciones clínicas las conocemos la mayoría. Básicamente está la ideación obsesivoide, que les decimos, temor mórbido al aumento de peso y la distorsión en muchas pacientes, en otras no, de la imagen corporal como síntomas cognitivos más importantes. Y después todos los síntomas conductuales que vemos, que todos conocemos, como los atracones, la restricción de líquidos, las autoagresiones. Y bueno, tenemos factores etiopatogénicos. Para nombrarlos, vamos a ir nombrando varios, pero tenemos factores genéticos y perinatales, los socioculturales, como en todo, ¿no? Los familiares, los psicológicos individuales y los hormonales.
Un poco, estos son datos, la idea es un poco, nosotros queríamos mostrar cómo han cambiado en este sentido las cuestiones con respecto a los trastornos alimentarios, porque básicamente siempre se consideró a los trastornos alimentarios como una cuestión muy sí, y en donde no había biología, ¿no? Difícil que entraran dentro de los cuadros biológicos de la psiquiatría, y hoy sabemos de que hay biología marcando el cuadro, una vulnerabilidad familiar altísima, una genética alta. La genética explica el 60% de vulnerabilidad para anorexia, es mucho más la genética en la anorexia que en la bulimia. Y cómo los factores neurobiológicos, una vez que se desencadena el cuadro, van a perpetuar el mismo cuadro. Tenemos que los familiares de pacientes anoréxicas tienen 3,3 veces más probabilidades de desarrollar bulimia. Las pacientes bulímicas también tienen más posibilidades de desarrollar bulimia que los familiares controles. Hay estudios en donde se demuestra concordancia gemelar. Después tenemos a nivel biológico también alteraciones anatomofisiológicas cerebrales. Se han observado por neuroimagen en anorexia, hipometabolismo global, particularmente en la corteza frontal, parietal, en el giro cingulado anterior, tálamo y amígdala. Consecuencia del peso, de la pérdida del peso y de la desnutrición, y eso, bueno, ahí tenemos como una cosa de que está primero si el huevo o la gallina. Aparecen cuadros en donde todavía no se puede dilucidar bien si los cambios anatomofisiológicos que se observan son secundarios a la desnutrición y a la patología en sí, o si están previamente. Se han observado en SPEC, por ejemplo, muchos años posteriores al inicio de la anorexia, y una vez que ya se ha normalizado el peso, o sea, no tenemos el factor de la desnutrición presente, persiste hipoperfusión en los lóbulos temporal, parietal, occipital y órbito frontal. Esto, digamos, un poco son datos que se pueden leer, se pueden buscar, pero básicamente es esto, para poder empezar a entender que son patologías que tienen un peso respecto a la biología muy importante. Hablamos también de los neurotransmisores. La función serotoninérgica está altamente relacionada. Sabemos de los síntomas obsesivos, de los cambios en el apetito, en el humor, en las obsesiones y compulsiones. Hay un alelo corto del gen transportador de serotonina, que es un factor de riesgo muy importante para anorexia nerviosa, y esto nos parece súper importante. O sea, lo genético está como en auge, y es lo que nos está mostrando la importancia de conocer sobre esto para los trastornos alimentarios. Y hay algunas hipótesis que sostienen que hay una disfunción previa del sistema serotoninérgico a la aparición de la enfermedad, o sea que sería un factor de riesgo para la enfermedad. Hay también disfunción en la génesis de la dopamina, de la disfunción dopaminérgica. También tenemos genes, aumento de la expresión del gen transportador de dopamina y baja expresión del gen receptor de dopamina. Y bueno, a ver, los factores familiares todos conocemos un poco, ya después vamos a hablar un poco más de lo que es familia, pero básicamente importante: padres sobreprotectores, exigentes y rígidos, familias conflictivas y poco relacionadas, padres divorciados, antecedentes familiares de trastornos afectivos. Ahí importa mucho esto de los antecedentes familiares. Uno empieza a ver que todas las pacientes con patología alimentaria tienen antecedentes familiares o de trastornos afectivos o de alcoholismo o de trastornos de la conducta alimentaria. Son familias donde hay preocupación por el peso por parte de los padres o alteraciones en la conducta alimentaria de esa familia. Desde lo sociocultural, bueno, no hace falta decir mucho, pero la moda, el culto a la delgadez, los medios de comunicación. Desde lo individual encontramos características de la personalidad de personas autoexigentes con perfeccionismo, rigidez, generalmente con un muy buen funcionamiento académico, sobre todo en la anorexia.
baja tolerancia a la frustración, inestabilidad emocional, la impulsividad marcando altamente el cuadro. Otra característica que se ha encontrado y que se observa en casi todas las pacientes son acontecimientos vitales traumáticos infantiles. Generalmente hay abuso sexual en la infancia. Y bueno, un poco este es el modelo explicativo que utilizamos nosotros y del cual estamos haciendo referencia. O sea, es importante, tenemos factores genéticos predisponentes, factores culturales, individuales y familiares. Tiene que haber factores desencadenantes, que son en general la insatisfacción con el peso, el peso corporal y la silueta, y los factores perpetuantes, que es la misma malnutrición. Las pacientes se desnutren y el mismo bajo peso y la desnutrición es lo que perpetúa el cuadro. Y un poco acá es el planteo que volvemos a tomar de entrada. En TCA sirve categorizar, podemos categorizar el diagnóstico en TCA o es operativo, nos sirve solamente para saber dónde estamos parados, porque cuando uno empieza a ver la cantidad de posibilidades diagnósticas que tenemos para un mismo cuadro, esta pregunta se hace presente. Y un poco lo que les decía, la comorbilidad altísima. ¿Qué es comorbilidad? Es cuando ambas enfermedades se presentan con un curso relativamente independientes, pero que comparten puntos en común y ambas modifican su curso evolutivo. Altísima la comorbilidad en TCA, hasta el 70% de los casos. Entonces ahí decimos, no estaremos excediéndonos de categoría, no estamos categorizando demasiado que tenemos tanta comorbilidad en estas pacientes. Porque la verdad es que cada vez es más difícil encontrar cuadros puros, solamente alguna que otra anorexia más pura podemos encontrar. En general son trastornos de personalidad, son trastornos afectivos, son trastornos de conducta alimentaria, es todo junto. La comorbilidad nos empeora muchísimo el pronóstico, nos dificulta muchísimo el tratamiento. ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes? Como ya dijimos, trastornos de personalidad a la cabeza, trastornos del ánimo, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de ansiedad, súper frecuente, trastornos por consumo de sustancias, otro problema. Ahí hay un poco de números. Fíjense el porcentaje altísimo para trastorno de personalidad y TCA, 40%. Los trastornos afectivos llegan al 50%. Y el tercero en orden de frecuencia es los trastornos de ansiedad. Fíjense, el TOC, TCA, es un porcentaje un poquito más bajo. En general se ven en pacientes más de corte anoréxico. Y bueno, va a seguir Francisco ahora. Después seguimos hablando un poco de esto. Bueno, desde lo psicológico, también un poco el abordaje que hacemos del diagnóstico es dimensional, no tanto categorial. Y bueno, desde las perspectivas de las terapias contextuales y de conducta, que es un poco de lo que voy a hablar hoy, tenemos un enfoque más transdiagnóstico para abordar cualquier tipo de patología y de consultante. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través del análisis funcional del comportamiento. El análisis funcional del comportamiento es como la herramienta clínica básica para una psicoterapia, por lo menos basada en evidencia, basada en procesos. Y lo que buscamos es un poco explicar, digamos, cómo se mantiene ese comportamiento, qué es lo que pasa que esa conducta persiste. Y para eso tenemos que entender bien lo que es el comportamiento, y el comportamiento es la interacción que hay entre un organismo y el entorno. Lo que a nosotros nos interesa sería un poco la interacción entre un consultante y su contexto, ¿no? Y tanto las personas nos vemos influidas y nos vemos un poco manejadas por el entorno, ¿sí? Por el contexto, y al revés también. El contexto es un poco manipulado por nosotros, y en esa interacción es donde tenemos que empezar como a buscar qué relaciones existen entre la respuesta de una persona y las variables del contexto en el que se encuentra. ¿Para qué? Para poder determinar o identificar en esa interacción, digamos, cuál es la función de la conducta de la persona en ese contexto concreto donde se está dando. Y para eso tenemos que entender un poco mejor las conductas, ¿sí? Y por conductas nos referimos a cualquier cosa que una persona que esté viva pueda hacer o
lo que un muerto no puede hacer, básicamente. Y está bueno a veces diferenciar las conductas en conductas externas y conductas internas. ¿Por qué? Porque muchas veces en el consultorio nos aparece una persona que viene con una demanda de que no tiene hambre, o un familiar también, de que no come, que vomita, o que come un montón. Y es fácil como engancharse con eso, pero sabemos que hay como más cosas detrás y para hacer un buen análisis funcional y poder tener en cuenta todas las variables, hay que también ver cómo está ese mundo más privado, más interno, esas conductas como las emociones, los pensamientos o las percepciones que pone ahí. ¿Por qué? Porque después cuando nos encontremos en la parte más práctica, para poder rastrear todo esto va a ser súper importante para poder entenderlo con más precisión. Cuando hablamos de contexto, ¿sí? Cuando hablamos de funciones, de conductas en determinados contextos, está bueno ver que todas las conductas están adentro de ciertas circunstancias, de cierto ambiente. Y capaz como para poder poner un ejemplo respecto de eso, no es lo mismo que una persona no vaya a comer porque no vaya a cenar y no tenga hambre porque comió algo antes, o no vaya a cenar porque está en Tandil y está nervioso y tiene que hacer una disertación, que una persona no vaya a comer o a cenar, no tenga hambre porque tiene miedo o insatisfacción por su cuerpo y no quiere engordar y el salamín tiene muchas grasas y carbohidratos. Entonces ahí podemos ver que en ninguno de los tres ejemplos la persona está como comiendo, o no tiene hambre en la cena, pero la función de la conducta es diferente, ¿sí? Y eso es lo que determina y nos puede hacer ver esa relación entre las respuestas y los contextos. Entonces, acá tenemos básicamente cómo podría estructurarse un análisis funcional del comportamiento, ¿sí? Tenemos que determinar cuál es la conducta, suele ser la conducta problema con la que nos viene un consultante, y de ahí poder identificar tanto los antecedentes, que es un poco en qué circunstancias pasa, ante quién, en qué momentos del día, dónde, cuándo no. Y también las consecuencias o los consecuentes, que serían, digamos, los resultados de esa conducta. Si disminuye, si aumenta, cómo responden las personas que están alrededor, un poco todo eso. ¿Para qué? Para poder ver exactamente cuáles son las cosas que precipitan, digamos, cuál es el contexto y los factores que influyen. O sea, no es todo el contexto lo que capaz está influyendo en una conducta problemática, sino cosas específicas. Y también ver cuáles son los factores que mantienen, digamos, las contingencias básicas, el reforzamiento, el castigo, para saber por qué una conducta se está dando y por qué otra no. Y es ahí justamente donde con esa información podemos luego trabajar, ¿no? En la parte más del abordaje, el poder crear conductas alternativas a esos antecedentes. Entonces, vamos a pasar a algo más. Porque, no solo es lo que está sucediendo en ese momento inmediato, antes y después de la conducta, sino que hay un contexto más amplio, por lo general, alrededor de una persona, de un comportamiento. Ese contexto más amplio implican variables moduladoras personales y del entorno que, bueno, básicamente son estos factores que hablábamos hace un rato, que hablaba Silvana, sobre factores personales, familiares, socioculturales, creencias, la historia de aprendizaje de la persona, biológicos también, que van influyendo, si bien no de manera o de forma de antecedente o consecuencia, pero sí que tienen cierta influencia sobre la persona y sobre cualquiera, ¿no? Una vez que tenemos todo esto, una vez que podemos determinar cuáles son las cosas que suceden inmediatamente antes y después y cuál es el contexto amplio donde esto se va dando, es como que tenemos un panorama bastante grande y amplio, una buena observación de cuáles son los factores que están alrededor de esta conducta que se mantiene, que decíamos hace un rato. Y me gustaría como mostrarles un pequeño ejemplo acá de cómo sería esto de un ABC en algo que nos podríamos encontrar en una consulta. Y la B, como dijimos, es la conducta problemática, y en los antecedentes podemos encontrar eventos internos o conductas internas, como decíamos, puede ser la culpa o el pensamiento de que estoy gordo o no sirvo para nada, verse en un espejo puede ser un estímulo discriminativo, que para lidiar con ese malestar
la persona haya aprendido en esa historia de aprendizaje a vomitar o a restringir la alimentación, a hacer mucho ejercicio físico o a hacer un atracón, entre muchas de las otras conductas que se van dando problemáticas dentro de TCA. Lo que resolvería con eso, prácticamente las consecuencias serían estas, ¿no? Si se sentía angustiada, disminuir esa angustia o reducir los pensamientos punitivos contra uno mismo, el alivio de ansiedad o la misma percepción que la persona tiene en relación a sí misma. Básicamente esto es lo que nos encontramos con cualquier consultante que llegue, ¿no? al consultorio. Lo que determina exactamente y para lo que es útil el análisis funcional es para poder rastrear todo esto que vamos viendo y determinar estas variables y estos factores que influyen en esa conducta específica, en esa persona específica y que nos terminan dando como ese panorama o esa observación amplia de lo que podría ser conducta o un trastorno de la conducta alimentaria. En sí, el análisis funcional del comportamiento sirve para explicar, predecir y controlar las respuestas de nuestros consultantes o de un organismo. Si bien la palabra controlar no está tan buena, capaz desde las terapias contextuales hablamos de flexibilizar, como decía antes, esas conductas para, bueno, tener un repertorio más amplio de respuestas ante una situación problemática. Y bueno, ahora dejo paso a mi compañera Macarena, que va a hablar de lo nutricional. Bueno, como han descrito mis compañeros, se sabe que los trastornos de la conducta alimentaria son de origen psicológico y que termina influyendo tanto en lo clínico como en lo nutricional, llevándolo hasta un riesgo de muerte. Entonces, ¿por qué es importante el abordaje nutricional en los pacientes con trastorno de conducta alimentaria? Hay estudios donde dicen que hay evidencia de que una reducción de la ingesta de nutrientes por un periodo importante de tiempo incrementa los síntomas psiquiátricos. La malnutrición se relaciona con la perpetuación de los síntomas del trastorno alimentario. Es aconsejable en el tratamiento, cuando comienzan, esperar a la normalización de la ingesta de la comida y del peso con el fin de obtener una imagen más clara del funcionamiento psicológico y de personalidad de estos pacientes. ¿Qué es lo que sucede? En la alteración de la conducta alimentaria, en los rituales que empiezan a realizar los pacientes, que tiene que ver con un poco de lo que mencionó Silvana o Fran, la restricción alimentaria, las purgas, los vómitos autoinducidos, el consumo de diuréticos o laxantes, pueden llevarlos a la muerte a estas personas y a su vez cuando llegan a consulta se puede detectar ya sea con análisis clínicos, exámenes físicos o en la evaluación nutricional. Lo que nos sucede a nosotros los y las nutricionistas es que al consultorio día a día suelen llegar pacientes que aún no están diagnosticados con un trastorno alimentario. Muchas veces llegan, son traídos por su familia porque no se encuentra bien con su imagen corporal, porque están restringiendo algunos alimentos sin causa clínica. Entonces llegan a nosotros esperando que uno pueda convencerlo de ingerir ciertos nutrientes o aumentar la ingesta calórica. Entonces, cabe destacar que los nutricionistas no solo podemos dar planes alimentarios basándonos en el valor energético. También hacemos un trabajo un poquito más interno en donde indagamos lo emocional de las personas, cómo están, cómo se sienten con su cuerpo, qué es lo que los hace sentir hinchados, gordos y cómo hacer un análisis un poquito más interno. Entonces, poder así como ir un poquito más allá de lo que es solo la alimentación, poder trabajar este desvío emocional que hay hacia la conducta alimentaria. Por eso, en pacientes con trastorno es necesaria la psicoterapia especializada al mismo tiempo que el tratamiento nutricional, ya que un adecuado estado de nutrición es condición requerida para el éxito de la asistencia psicológica. Es decir, que un paciente desnutrido no va a poder pensar, no va a poder actuar, ni tampoco hacer algo interno para él. Entonces,
también preguntarnos esto, ¿no? Si el peso corporal define un trastorno alimentario. Y tomar solo el peso, o sea, o que solo el bajo peso, no significa que todas las personas adelgazadas o delgadas tengan un trastorno alimentario, ni tampoco aquellas con un normopeso o sobrepeso no lo padezcan. Por eso esto que decía anteriormente, poder ver un poquito más allá de cómo ocurre estas alteraciones en la conducta alimentaria. Entonces, cuando un paciente llega al consultorio, los ejes principales para poder identificar un trastorno alimentario van a ser la valoración de la imagen y del cuerpo que hace el paciente, la conducta alimentaria del patrón alimentario alterado y la historia del peso. Cuando hablamos de la valoración de la imagen y del cuerpo, hay muchas personas que están insatisfechas con su imagen corporal, pero no tienen un trastorno alimentario. Lo que sucede es cuando estas personas, o pueden elegir un camino saludable para mejorar su imagen corporal, o cuando se enfrentan a situaciones que ponen en riesgo su vida, como todas las conductas purgativas que habíamos dicho anteriormente. Y en esto de valorar, ver la valoración de la imagen, ver cuán preocupado está por su cuerpo, cuáles son los ideales de belleza que persigue, ¿sí? Y qué es lo que está dispuesto a hacer para llegar a ese objetivo. Con respecto a la conducta alimentaria y al patrón alimentario alterado, cuando hablamos de conducta alimentaria es el conjunto de los hábitos alimentarios, los horarios de comida, el tipo de alimentos que ingieren, ¿sí? Y cuando decimos una conducta alimentaria normal nos referimos a lo que es normal en la cultura que la persona vive. Cuando esto está alterado con todas las conductas purgativas, como dije anteriormente, pueden llevarlos a la muerte o no los hace, no están como muy atentos a estos. Y la historia del peso y las medidas para controlar el mismo, evaluamos la frecuencia del pesaje que tienen las personas, su peso habitual, sus pesos máximos, mínimos, cuán preocupado está por su peso y cuáles son las medidas que va a tomar si la actividad física excesiva. Y con esto tiene que ver cuando a veces detectamos una persona o llega una persona al consultorio con un bajo peso o un riesgo nutricional y se le explica la importancia de generar un aumento de peso para su salud y la persona se niega a esto, ahí es donde podemos empezar a sospechar de un trastorno alimentario. A su vez, muchas veces suelen llegar adolescentes que están medicados con tratamiento anticonceptivo por amenorrea y han hecho, que se lo otorgaron profesionales o por constipación, vienen tomando, laxantes, y que los profesionales que atendieron o indicaron esto no puedan indagar que si esa amenorrea se debe a ese bajo peso o si la constipación es producida por sus bajas ingestas. Entonces, un nutricionista viendo todo esto, acá está donde se debe derivar a un equipo que esté especializado. Como han dicho anteriormente, la complejidad de los trastornos demanda un abordaje interdisciplinario donde cada profesional cumple un rol determinado y a la vez trabaja en conjunto con el resto, porque si trabajamos separados no hay comunicación, cualquiera sea la especialidad de cada uno, no podemos pretender abordar este tipo de trastornos en soledad, porque no es ni adecuado para el paciente ni para nosotros. Entonces, la recuperación del estado nutricional óptimo y un vínculo saludable con la comida no es el único objetivo del tratamiento, pero sí uno de los principales. Y a su vez, en esto del abordaje interdisciplinario, también poder generar mayor contención a la familia que lleva a este paciente al tratamiento, ya que son enfermedades de largo periodo y si también se diagnostican después de un largo tiempo, van a llevar más tiempo de tratamiento. Así que, bueno, ahí le pasó. Bueno, tenemos que sacar la presentación. Bien.
Bueno, me vuelvo a presentar, ya me presentaron, mi nombre es Sol González, yo soy psicóloga, acompañante terapéutico. Dentro del programa estoy en la parte de familia. Mi objetivo es poder contarles cómo abordo este tipo de familias, cómo hago un diagnóstico sistémico, pero para eso creo que es sumamente importante poder hacer un breve recorrido para conceptualizar algunas cuestiones fundamentales, para poder entender este formato y esta forma de abordar, ¿sí?, desde lo familiar. Para eso tenemos que remontarnos, ¿sí?, a 1950. ¿Sí? Bateson era un antropólogo, él tenía un gran interés por la comunicación humana y en 1959 forma un equipo llamado Team Bateson, ¿sí?, que estaba formado por distintos observadores y dentro de este hospital psiquiátrico en Palo Alto empezaron a observar el comportamiento de los pacientes esquizofrénicos. Empezaron a observar que cuando la familia visitaba este tipo de pacientes, ¿sí?, una vez que la familia se retiraba, empezaban a presentar como una aguda perturbación en la conducta, por lo que todo esto empezó a llamar la atención de este grupo Bateson. Por lo tanto, decidieron citar a todas las familias de estos pacientes para poder estudiarlos en profundidad. Citaron a toda a la familia de estos pacientes y el resultado final fue un punto de quiebre, diría, porque empezaron a observar que el paciente, ¿sí?, quedaba como atrapado en una compleja pauta, ¿sí?, comunicacional. Empezaron a observar que cada vez que la familia llegaba a este hospital psiquiátrico a visitar a este familiar, este paciente, digamos, ante la llegada de ese familiar, se motivaba, se ponía contento y cuando iba a abrazar a estas familias, las familias se mostraban rígidas, se mostraban distantes, entonces el paciente interpretaba que la familia no lo quería. Por lo tanto, también se mostraba rígido, resistente y distante, y la familia también construía esa realidad, que el paciente estaba desmotivado o que no sentía ningún tipo de amor o afecto por esa familia. A ver, ¿qué empezaron a observar ellos? Digamos, que quedaban atrapados, ¿sí?, como en esta compleja pauta comunicacional, y ellos lo denominaron el doble mensaje. ¿Sí? El doble mensaje son dos mensajes simultáneos, ¿sí?, y contradictorios, ¿sí?, desde lo verbal y desde lo no verbal, es decir, desde lo digital y desde lo analógico. Eso, sostenido en el tiempo, forma lo que es el doble vínculo. Bueno, ahí hay unas fotos de Bateson, el grupo de Bateson, dentro del hospital psiquiátrico. Siempre me gusta poner imágenes para ponerle una cara, digamos, de estos precursores sumamente importantes. Bueno, esto un poco de esto del doble mensaje, ¿sí?, en esto de no preste atención a este cartel, un poco para poder, digamos, sintetizar esto del doble mensaje y el doble vínculo. Bien. Condiciones, digamos, para poder producirse son dos personas significativas mutuamente, padre y paciente, ¿sí? Esto es fundamental, que haya un vínculo, digamos, ¿sí?, porque estos doble mensajes, este doble vínculo se da, digamos, cuando hay un afecto, ¿sí? Como dije, un primer mensaje que no se puede rechazar, ¿sí?, y el primer mensaje, ¿sí?, rechaza al segundo, ¿sí? Es el famoso el sí pero no. El te quiero pero no te lo demuestro. O te lo demuestro desde lo no verbal y es contradictorio, digamos, al mensaje verbal, ¿sí? Como resultado final que tenemos, ¿sí?, la incompetencia
a la hora de la comunicación. Y esto se observa mucho en las familias y en las pacientes, ¿sí? Esta incompetencia, por eso me parece sumamente importante poder conceptualizar, ¿sí? Todas estas cuestiones que son importantes para poder entender, ¿sí? Bueno, esto es una imagen que me gustó, digamos, que habla un poco de esto del doble mensaje y el doble vínculo. Bien. En ese momento, 1950, eso generó una revolución científica. Pasamos de lo que eran las ciencias clásicas a las ciencias modernas. Se pasó del modelo lineal, causa-efecto, a un modelo circular. Se pasó de la objetividad a la subjetividad. Se pasó de una sola realidad a mi realidad, una sola verdad a mi verdad, al descubrir a construir. Y no me voy a enfocar demasiado, pero es más o menos para que puedan ver que esto generó realmente una revolución científica. Bien. Bueno, dentro del programa Diagnóstico de Asistencia de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, como les comenté, yo estoy en la parte de familia. Yo utilizo el modelo estructural de Salvador Minuchin, pionero de la terapia familiar. Fundamentalmente, mi trabajo es tratar de modificar esa estructura que da como resultado, ¿sí?, una familia disfuncional, ¿sí? Hay una cuestión en los patrones de interacción que hacen que ese sistema sea disfuncional. Mi objetivo principal es tratar de romper el equilibrio de ese sistema familiar, ¿sí? Ese equilibrio, hablamos de una homeostasis, ¿sí?, como esa estabilidad, o sea, cómo ese sistema trata de regular, ¿sí?, el ambiente interno. Yo, al tratar de empezar a modificar como esta estructura del sistema familiar, empiezo a generar, ¿sí?, como ciertas crisis. Y se activa lo que es la alostasis, ¿sí?, como esa actividad al que se somete el organismo en toda su fisiología para tratar de mantener esa estabilidad, ¿sí?, es decir, esa homeostasis. Bien, esto es un poco, bueno, las crisis, ¿sí?, tienen que ser entendidas como un estado de desequilibrio de la estabilidad de un sistema, ¿sí? Lo que yo trato es llevar ese sistema a la máxima tensión, ¿sí?, para obligar al sistema de alguna forma a reformular ciertas reglas, ciertas funciones, ciertas dinámicas. Esto es generar la crisis genera inestabilidad y de la inestabilidad, ¿sí?, surge el cambio. Un poco para brevemente, digamos, en cuanto al abordaje, lo que yo hago es tratar de cuestionar el síntoma dentro de ese sistema familiar, ¿sí? El síntoma siempre cumple una función, algo viene a denunciar, algo nos viene a decir, ¿sí? Hay una información que nos viene a atraer, ¿sí? Y es una forma, funciona como una solución protectora, ¿sí? El portador del síntoma lo que hace es sacrificarse de alguna forma para mantener, ¿sí?, la homeostasis de ese sistema. El síntoma siempre es un problema, pero el problema no siempre es un síntoma, ¿sí? Como les decía, viene a denunciar, ¿sí? Hay algún tramo del circuito comunicacional, ¿sí?, que está claramente disfuncionado. Bueno, un poco de epigenética. Otra de las cuestiones es el cuestionamiento de la estructura familiar. La estructura familiar hace referencia a cómo se organizan esos integrantes del sistema familiar. Es decir, que a través de la interacción y de las demandas, sí, surge lo que es la estructura de un sistema. Otra de los cuestionamientos es el cuestionamiento de la realidad, es decir, cómo ese sistema familiar construye la realidad. Hacemos foco con este tipo de pacientes y con la familia en poder entender que nuestro discurso sí construye realidades, ¿sí? Entonces, en esto de poder enfocarnos, ¿sí?, en lo que es las pautas, ¿sí?, de comunicación. Bien, esto es como una guía, ¿sí?, que yo utilizo en el consultorio, ¿sí?, para poder hacer un diagnóstico sistémico, para poder entender ese sistema, ¿sí?, familiar. Está dividido en distintos ejes. Están las variables de la estructura, la variable de la dinámica familiar y las variables del problema. En cuanto a las variables de la estructura, junto con la familia llegamos a un diagnóstico sistémico, ¿sí?, donde empezamos a observar, bueno, cómo es esa frontera,
La frontera es como esa línea imaginaria que separa a los integrantes del sistema familiar del contexto y que va a estar definida por la información, digamos, que ingresa y que egresa a ese sistema. Bueno, hay fronteras que son rígidas, hay fronteras que son más difusas, flexibles. Después analizamos cómo son los límites, cómo son los roles, cómo son las jerarquías dentro de ese sistema familiar, si hay alianzas, si hay coaliciones. Y dentro de lo que son las dinámicas del sistema, ¿sí? Me interesa saber los tipos de relación que hay dentro de esos integrantes del sistema familiar, como la respuesta, digamos, al mensaje recibido, la modalidad de comunicación. Y en cuanto a las variables del sistema, en cuanto al problema, me interesa saber mucho la atribución de gravedad que cada uno de los integrantes de ese sistema familiar tiene para con la enfermedad, ¿sí? Y como así también las soluciones intentadas por ese sistema familiar. Otro punto importante para poder llegar a hacer un diagnóstico de ese sistema, el grado de resistencia que va a tener al cambio, lo analizo en función de 4 puntos: el grado de intensidad de los síntomas, la frecuencia de aparición, la cantidad de síntomas que lo conforma y el tiempo de aparición. No es lo mismo, digamos, una paciente que tiene una anorexia hace 1 año a hace 7 años. Cuanto más tiempo hace que persiste una sintomatología dentro de un sistema familiar, me habla del nivel de resistencia que va a tener esa familia al cambio, porque ya se acostumbró a vivir con esa estructura y con esa dinámica, ¿sí? Bien, para ir finalizando un poco es esto del diagnóstico sistémico. Quiero que queden claro que la finalidad no es agrupar signos y síntomas en esto de la búsqueda de orígenes comunes, sino tratar de conocer ese sistema observado, ¿sí? Para construir hipótesis, diagnósticos y así poder generar o construir lo que es el diseño, ¿sí? De las estrategias psicoterapeutas. El diagnóstico sistémico nos introduce una temática compleja, ¿sí? ¿Por qué? Porque la recursividad de las variables sistémicas componen de alguna forma lo que es un rompecabezas que tenemos que descifrar, ¿sí? Y es complejo ¿por qué? Porque cada pieza cobra sentido en relación con otras, ¿sí? Y es una forma, de alguna forma, el terapeuta, ¿sí? El profesional le va dando, ¿sí? Como ese trazado, ¿sí? Y le va otorgando sentido. Bueno, eso es una frase que me gusta, esto de aprender a mirar donde ya miraste una y otra vez, así ver lo que aún no viste. Yo creo que resume un poco, digamos, de esto de nuestro objetivo. Bueno, y esta pregunta es en función de la situación actual, ¿sí? Acá voy a compartir. Sí. Bueno, todos estos son investigaciones y noticias, ¿sí? Con respecto a la pandemia, claramente hubo un aumento, ¿sí? De los trastornos alimentarios en confinamiento, ¿sí? Y eso, esa fundación ANAR es una fundación de España que arrojó esos datos. Como pueden observar, hubo un aumento del 826%, cuando comenzó la pandemia, y si vemos desde trastornos mentales fue un 517, ¿sí? Eso es, bueno, alarmante. Bueno, le doy la palabra a la doctora acá. ¿Y dónde está el otro? Acá. Ahí está. Yo te lo pongo. Bueno, la idea era mostrar un poco lo que hacemos desde lo individual, digamos, desde cada especialidad, pero básicamente cómo trabajamos en interdisciplina y cómo hacemos el diagnóstico, digamos, como grupo, porque no es solo el diagnóstico psiquiátrico, sino el nutricional, el psicológico y el familiar. Y entonces, volviendo un poco a lo que habíamos empezado a preguntarnos y el eje de nuestra disertación, vuelve esta pregunta de si es factible, si es posible que haya tanta fragmentación de un funcionamiento metabólico cerebral y tanta comorbilidad en un mismo cerebro, ¿no? Tantas cosas juntas, tan distintas desde las categorías en una misma cabeza, en una misma persona.
Y esto es lo que nos sucede cotidianamente en la práctica clínica, donde tenemos la confusión clínica porque tenemos déficit de criterios unificadores, en donde esto nos impide llegar a diagnósticos precoces y adecuados. Se demoran las respuestas terapéuticas, se favorece la resistencia farmacológica y claramente se empeora el pronóstico. Entonces, volvemos a la pregunta del principio. En TCA hablamos de categoría o hablamos de dimensión. ¿Cómo los podemos pensar a los diagnósticos en TCA? Si desde un punto de vista categorial o desde el punto de vista dimensional. Y acá es donde volvemos a hablar de que nada reemplaza la clínica. Lamentablemente, hoy por hoy no tenemos en lo cotidiano, en nuestro consultorio, un marcador biológico que nos pueda permitir ser más precisos, más que nuestro ojo clínico. Y dejar de ver el fenómeno clínico para contextualizarlo en un cuadro determinado, o sea, irnos solo al criterio diagnóstico, no nos permite entender la etiopatogenia del cuadro psicopatológico. Y entonces acá caemos en nuestro diagnóstico de 3I, diagnósticos incorrectos, diagnósticos insuficientes y diagnósticos inespecíficos. Por lo tanto, llegamos a tratamientos inadecuados. El objetivo de toda valoración diagnóstica es el tratamiento. Entonces, si no somos precisos en nuestro diagnóstico y no podemos ver todo esto y nos quedamos solo con una categoría, seguramente haremos un tratamiento insuficiente. Bueno, eso es todo. No sé si... Muchas gracias. Gracias. Diferentes de distintas disciplinas buscamos adaptar y llevar adelante un diseño de tratamiento específico para cada paciente. En cada paciente lo que debemos buscar es que el tratamiento sea único, el traje hecho a medida, ¿no? Y para eso, si hay algo complejo en los trabajos de equipo, es poder integrar los saberes, los conocimientos y las distintas perspectivas de cada una de las disciplinas. Cada una de ellas ha intentado en estos minutos mostrar cómo nos posicionamos ante una persona que tiene un desorden de la conducta alimentaria y dejar de pensar que estas personas sufrientes tienen la etiqueta de lo alimentario arriba, porque eso nos lleva a sesgar los abordajes. Nosotros lo vemos mucho eso. Se sesgan los abordajes desde ambos lados, desde aquellos que subestiman lo que es el desorden de conducta alimentaria y aquellos que lo sobreestiman y que posicionan todos los abordajes solamente en lo alimentario sin dejar de ver esta dimensionalidad que hablábamos antes desde los diferentes puntos de vista y sin dejar de ver que, como decíamos ahí en una diapo, el cerebro es uno solo. El cerebro no entiende si es depresión, si es trastorno alimentario. El metabolismo cerebral y el psiquismo se integran formando un solo bloque. Los que lo terminamos fragmentando para entenderlo un poco más somos nosotros. No estaría mal si operativamente nos sirve. Lo que hemos buscado es mostrarles la importancia de abordar estos cuadros en equipo y cómo las distintas perspectivas no funcionan en paralelo, sino de manera integrada. Bueno, muchas gracias. Baliarda presenta su producto Viatrix, quetiapina. Volver al enfoque real. Viatrix es un antipsicótico de elección en pacientes con cuadros psicóticos y trastorno bipolar. Viatrix
reduce los síntomas psicóticos en pacientes con esquizofrenia, con una buena tolerabilidad. Viatrix genera una rápida y sostenida reducción de la sintomatología depresiva en pacientes con depresión bipolar. Quetiapina es el tratamiento de primera línea en la depresión bipolar y la manía aguda. Presentaciones y comprimidos que facilitan la prescripción del profesional médico.